Hey, muy buenas a todos, gentito, yo soy Luigi HD y nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, el día de hoy les vengo a traer noticias, novedades relacionadas con Eggy Party. Y bueno, he visto demasiadas preguntas en lo que vendría siendo los comentarios en general, en Discord en general. Y bueno, en Twitter igual, una página llamada Eggy Vinos, una página de Twitter que es un seguidor de Eggy Party en Brasil, que creo que quiere hacerse el primer PNG tuber de Eggy Party o algo así, diciendo que tenía mucha duda de por qué las colaboraciones que estaba haciendo Eggy Party con Life After y esas cosas. Y bueno, en primer lugar voy a responder al tema de la colaboración que está haciendo Eggy Party con Life After como tal. Life After es un juego que lleva años en el mercado de NTS. Y en este caso lo que están haciendo es dándole nombre a Eggy Party en el mercado global como tal. Entonces están haciendo conocer a Eggy Party a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, hace unos días me llegó un correo electrónico a mí donde decía que si podía cooperar con ellos, entre otras cosas que no lo voy a decir, porque Eggy Party es su proyecto más ambicioso este año como tal. Nitty Ace le ha pegado literalmente todo lo fuerte a Eggy Party para este año y tienen la creencia de que puedes sobresalir en general. Y bueno, vamos a volver un tema a las preguntas de la comunidad, ya que aquí para que el juego siga avanzando hay que estar unido con la comunidad. Y he pensado en ustedes y en algunas de las comunidades de Brasil como tal, así que este video va dedicado para la gente en general y para la comunidad de Brasil como tal. Así que voy a leer las preguntas que les he hecho a los desarrolladores de, bueno, de Eggy Party. En este caso aún no tengo una contestación. Si tienen más preguntas que me puedan dejar acá abajo en los comentarios, sería increíble ya para poder ir diciéndole a los señores acá y que me puedan ir contestando. Y yo en el próximo video, si me han contestado, sacar un video diciendo estas son las respuestas de lo que viene siendo las preguntas que le hicimos a los desarrolladores como tal. En primer lugar, la primera pregunta que le hice, esta es una versión diferente a la que va a realizar The Four Winds Studios. Ya saben que Nitty Ace y The Four Winds están en una cooperación para sacar el juego globalmente, así que como tenemos duda que si va a ser una versión diferente o no. La segunda pregunta es, al final de esta beta, o no sé si se llamaría beta, ¿se eliminará todo el progreso que hayan usado o es un lanzamiento ya oficial como tal? Luego, la pregunta número 3, le digo, ¿esto se considera como una beta? Porque hay muchas personas que siguen pensando si esto es una beta o no es una beta. Yo no estoy seguro como tal, así que he decidido preguntarles a los desarrolladores si esto es una beta. Bueno, luego me preguntan, ¿cuándo se va a realizar Eggy Party para otros países? La pregunta número 4. Y la pregunta número 5 es un poco más enfocado para la comunidad de Brasil. La comunidad de Brasil está ansiosa por recibir una beta en su territorio y están ansiosos de tener una respuesta de su parte. ¿Algo que tengan que decir? Luego, la última pregunta por ahora que les he hecho es ¿en cuántos idiomas va a estar hecho Eggy Party? Porque actualmente lo tenemos en inglés, ha estado en chino y también lo van a sacar en árabe. Eso sí, por ahora no se sabe oficialmente como tal de parte de Netis que nos hayan dicho algo. Esas son las 6 preguntas que les he hecho de primero, que seguramente me lo van a contestar hasta el día lunes. ¿Por qué? Porque estos días ellos están de sábado a domingo, ellos empiezan a descansar, el domingo por la noche vuelven y seguramente mañana tendré una respuesta a lo que viene siendo las dudas que está generando este tipo de cosas. Así que bueno, ya saben chicos, si quieren tener muchas más ideas, muchas más preguntas que hacerle a los desarrolladores, pueden preguntármelas a mí y yo les haré saber a ellos y responderé nomás tenga una pregunta. Pero yo creo que estas son unas preguntas esenciales como tal, ya que puede ser que sean unas preguntas normalitas, pero también puede ser algo que mucha gente está teniendo dudas y que muchas veces es mejor salir de la duda antes que quedar como tonto. Así que dicho esto y mucho más, yo me tengo que ir a ver el partido del Real Madrid. Dicho esto y mucho más, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, bye.